Hay una historia que yo usualmente cuento en mis clases de economía institucional, y es la historia de Frodo, del Señor de los Anillos. En el tercer libro de la secuencia del libro de Tolkien, que se llama El regreso del rey, si ustedes recuerdan muy bien, Frodo es la persona a la que la comunidad del anillo designa para llevar el anillo al monte Doom y destruirlo. El anillo solo se puede destruir en ese monte, en ese volcán. Hay algo muy interesante en esta parte de la historia, y es que Frodo es la persona menos ambiciosa, es la persona más honesta de la comunidad y es a la persona a la que se le da el poder. Pero ¿qué sucede en el transcurso de esta faena de ir y destruir el anillo? Lo que sucede es de que Frodo, cuando él está a punto de arrojar el anillo al fuego para su destrucción, él se ve seducido por el anillo, se ve seducido por el poder y duda y intenta conservar el anillo y se lo pone. El anillo lo que hace es que desaparece Frodo, pero en ese mismo momento está ahí Gollum. Gollum se tira hacia los hombros de Frodo y trata de quitarle el anillo. Y entonces incluso hasta le muerde el dedo y se lo arranca. Y entonces empieza una lucha entre Frodo y Gollum por el anillo, que desencadena en que Gollum cae al fuego con el anillo se destruye. Al destruirse el anillo, se destruye el mal y desaparece el mal. Entonces aquí viene otra anécdota que a mí me parece, otro mensaje, otra moraleja de esta historia que a mí me parece interesante, que es que el mal desaparece por la competencia entre dos ambiciones, la ambición de Frodo y la ambición de Gollum. Esta historia para mí hace eco del aforismo de un conocido personaje, Lord Acton, quien dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Por qué me parece importante? Porque los sucesos que ocurrieron el año pasado en Guatemala reflejan una situación muy similar a la que está enfrentando Frodo, principalmente de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes, al encontrar el poder, se ven seducidos por el poder, se ven atrapados por el poder y caen ante la tentación del poder. No lo pueden resistir y eso los lleva a abusar el poder. Pero lo que yo me pongo a reflexionar, y es una pregunta que yo quiero hacerte, es: ¿será que tú, en esa misma situación que los gobernantes, no caerías ante la tentación del poder? ¿Será que las personas que protestamos durante las protestas del año pasado, será que tenemos una naturaleza tan diferente que al llegar nosotros a ser parte del gobierno no caeríamos ante esta misma tentación? ¿Será que somos tan diferentes? Es decir, es muy fácil acusar a otra persona de que es corrupta, pero es distinto estar en su lugar y enfrentar un ofrecimiento de lo que más nosotros deseamos por algo que es, y haciéndolo de manera ilegal. Obtener algo que nosotros realmente deseamos, pero obteniéndolo mediante mecanismos ilegales. A veces la tentación puede ser muy fuerte y si no estamos preparados ante esas tentaciones, podemos terminar haciendo lo mismo que criticamos. Y esto me lleva a mi segunda historia. Esta es una historia que seguramente ustedes conocen muy bien, que es la historia de Ulises y las sirenas, en el libro de la Odisea de Homero. ¿Y qué es lo que nos cuenta esta historia? Básicamente lo que nos está contando Homero en este libro es el viaje que hace Ulises al regresar de pelear las guerras de Troya. Cuando él regresa de las guerras de Troya, Ulises y su grupo entran en una pelea con un cíclope. Un cíclope es este personaje mitológico que tiene solamente un ojo. Y Ulises y sus amigos dejan ciego al cíclope.
Entonces, como castigo ante esa acción que hace Ulises y su grupo, los dioses deciden hacerle muy difícil el viaje de regreso de Troya a Ítaca, que es pues la casa de donde es Ulises. Entonces, una de esas dificultades que los dioses le ponen a Ulises es que él debe atravesar el mar en donde existen sirenas. Y estas sirenas cantan, y esos cantos son cantos muy bellos, pero que tienen la intención de seducir a los marineros para que se tiren al agua, para que se tiren al mar y mueran. Entonces, Ulises sabe eso de antemano. Ulises sabe de que en ese transcurso van a surgir las sirenas y van a cantar. Entonces él dice, vamos a hacer algo para enfrentar esa situación. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar esa situación? Lo que vamos a hacer es que el grupo de marineros que va conmigo se va a poner cera en los oídos para que cuando las sirenas canten no puedan escucharlas y por lo tanto no mueran. Pero yo sí quiero escuchar a las sirenas, dice Ulises. Entonces yo no me voy a poner cera en los oídos. Lo que voy a hacer es que me voy a amarrar o me van a amarrar ustedes al mástil para que cuando yo escuche a las sirenas no pueda escaparme e ir tras ellas. Entonces lo amarran al mástil y él dice, pero si yo me quiero zafar del mástil, si yo me quiero escapar, ustedes me amarran con más fuerza, porque yo seguramente les voy a pedir, les voy a rogar que me suelten, porque el canto de las sirenas es tan seductor que yo voy a querer soltarme. Y así sucede. Ellos pasan, se ponen la cera los miembros del equipo de los amigos de Ulises, y él se amarra. Y cuando pasa por el mar, entonces salen las sirenas, que además son muy bellas, y empiezan a cantar. Entonces Ulises se quiere zafar y empieza a rogar, olvídate lo que te dije, olvídense de lo que les dije, záfenme. Pero lo amarran con más fuerza. Y de esa forma Ulises logra vencer ese obstáculo que le habían puesto los dioses y logra pasar por el mar. ¿Qué moraleja nosotros podemos obtener de esta historia? Pues la moraleja que a mi entender podemos nosotros obtener de esta historia es de que en la vida y en la vida política vamos a enfrentar de nuevo esas tentaciones. Pero tenemos que generar, de la misma manera que generó Ulises, tenemos que generar estrategias para poder enfrentar esas tentaciones y no perecer y no caer en ellas que pueden llegar a destruirnos. Y esto es lo que llamamos en ciencias sociales, es lo que llamamos generar instituciones. Las instituciones son las reglas del juego que nos permiten amarrarnos y nos permiten mantenernos estables ante una situación de esta naturaleza de tentación ante el poder, ante la seducción. Y si nosotros no generamos esas reglas o esas instituciones o las violamos, entonces van a haber consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia para Ulises era morir. Violar la regla que él se había impuesto de amarrarse al mástil era morir y fallecer en el mar con las sirenas. Estas situaciones me hacen reflexionar sobre lo que ocurrió el año pasado en Guatemala y muchas cosas pasaron. Por ejemplo, estas transformaciones que se dieron en el país obedecieron en muchos aspectos a el liderazgo que hubo en el país, en Guatemala. Hubo diferentes tipos de liderazgo en Guatemala. El liderazgo, por ejemplo, de la diputada que pasó la noche en el Congreso porque quería presionar a que se hiciera un procedimiento con relación al presidente. El liderazgo de las personas que hicieron una cadena humana para que entraran los diputados a votar para analizar la protección que se le hacía al presidente. Las diferentes asociaciones, muchas anónimas, muchas religiosas, muchas educativas, incluso
universidades participando. Aquí se dio una serie de liderazgos. Y algo que fue interesante, creo, en estas diferentes manifestaciones que se hicieron en Guatemala, es que estas manifestaciones eran manifestaciones orgánicas, eran manifestaciones espontáneas, que no tenían una persona que centralmente organizara todo, sino que eran como diferentes órdenes. En economía les llamamos órdenes policéntricos, diferentes centros, diferentes liderazgos que a través de diferentes medios pudieron organizarse para hacer manifestaciones multitudinarias que han sido históricas en la historia reciente y democrática del país. Ahora, ¿a qué se debió que se consolidaran estos movimientos? Yo creo que se debieron a dos aspectos y quizá principalmente a un aspecto, que es la libertad de expresión. Y por libertad de expresión me refiero a los diferentes medios escritos y televisivos que motivaron a las personas a protestar. ¿Y cómo las motivaron? Dando a conocer las diferentes manifestaciones de corrupción que llevaron a la población a tener mucha indignación. Recuerden ustedes de que en los años 80, por ejemplo, cuando yo crecí en San Marcos, cerca de la frontera con México, en los años 80 y 90 en Guatemala habían 2 noticieros televisivos, únicamente 2, y habían 1 o 2 medios escritos, y ya, o sea, habían 4 medios. Ahora en Guatemala existe una gran diversidad de medios, medios escritos, medios televisivos y las redes sociales, que definitivamente las redes sociales lo que han hecho es reducir el costo de expresión casi a 0. Antes, en los años 80 en Guatemala, poder tener una columna en un periódico o poder expresarse en la televisión era algo que era un lujo. No cualquier persona podía expresar su opinión. Ahora uno puede expresar su opinión únicamente escribiendo un mensaje en Facebook o un mensaje en Twitter. Y ese mensaje en Facebook y mensaje en Twitter puede replicarse muchas veces y se puede tener un efecto. Y se puede tener un efecto multiplicador que llegue a muchas personas. Entonces, eso ha sido muy importante. Y unido a esto, creo que está el hecho de que cuando en Facebook nosotros ponemos un mensaje, lo que estamos haciendo es mandando una señal, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo voy a la Plaza de la Constitución, pongo la bandera de Guatemala y me tomo una foto, lo que estoy haciendo es mandando una señal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, yo tengo valores, yo estoy con los buenos, yo estoy con los honestos y estoy contra los malos. Y ese mensaje le llega a nuestros amigos. Entonces, en cierto sentido, estamos comunicando un mensaje de identidad. Y obviamente cada uno de nosotros tiene un círculo de amigos, ese círculo de amigos se multiplica, existen como diferentes overlappings entre estos círculos y entonces ese mensaje llega y se comunica. Hay ciertas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en India, en donde, como ustedes saben, hay ritos, en donde las personas caminan por carbón o caminan por fuego, o se insertan clavos, o se insertan diferentes objetos punzantes. Y algunos sociólogos y politólogos lo que han descubierto de estos diferentes rituales es de que las personas se los hacen para mandar un mensaje, para comunicar un mensaje. Y creo que eso es lo que están haciendo las redes sociales, es como potencializando la capacidad de las personas de comunicar un mensaje. Existe otra libertad que a veces no hablamos mucho, pero es la libertad religiosa. La libertad de religión es muy importante en un país. ¿Por qué es importante la libertad de religión? Porque la libertad de religión lo que hace es de que compitan las religiones. Que se establezca un libre mercado de competencia de religiones. Y eso tiene implicaciones interesantes. Por ejemplo, hay estudios, como los estudios de Christopher Hale de la Universidad de Alabama, en donde él estudia cómo la libertad religiosa y la competencia religiosa en México conduce a mayor participación ciudadana y a mayores protestas. ¿Por qué pasa eso? Porque al haber competencia entre religiones, las religiones se vuelven más descentralizadas. Por ejemplo, en México precisamente está sucediendo eso. La religión católica se vuelve más centralizada
con los diáconos en diferentes comunidades. La religión protestante responde a eso y entonces se originan como diferentes células, y esas células lo que hacen es fortalecer la capacidad organizativa y la capacidad de gestión de las comunidades. Además, la competencia religiosa también lo que hace es que las religiones empiezan a apoyar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos. Y es algo que vimos en las manifestaciones en Guatemala. Habían diferentes grupos religiosos, habían diferentes expresiones de diferentes grupos religiosos. Entonces, la libertad de religión y la libertad de expresión son muy importantes para poder controlar el abuso del poder. La libertad de religión y la libertad de expresión se refuerzan a sí mismas para que se generen mecanismos y las personas puedan idear maneras de resistirse al poder. ¿Sí? Usualmente nosotros hablamos de emprendimiento, es algo que se habla mucho, es muy importante el emprendimiento. ¿Y el emprendimiento qué es? Es lanzar nuevos productos al mercado, ser creativos, ser innovadores, pero hay cierta innovación que es muy importante que la libertad religiosa y la libertad de expresión generan. Y esa es que las personas podamos ser creativos y ser innovadores, pero para generar mecanismos para enfrentar la tentación del poder. ¿Qué es lo que precisamente hizo Ulises? Ulises se amarró al mástil, esa fue una estrategia. Entonces, estas libertades lo que hacen es crear presión para que los ciudadanos y para que los gobernantes pensemos en mejores mecanismos de lidiar con el poder. Entonces, le pasó a Frodo, le pasó a Ulises, que son personajes ficticios y algunos creen que no tan ficticios en el caso de Ulises, pero también te puede pasar a ti. Y seguramente te va a pasar a ti. Te vas a enfrentar en una situación en la que vas a decidir tirar el anillo o quedarte con el poder y abusar de él. ¿Qué harás en ese momento? Gracias.